Hola amigos interactivos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro vídeo podcast. Hoy he pensado en poneros al corriente sobre algunas de las novedades del mercado anglosajón, por tanto os interesará especialmente si sabéis inglés y si no, pues quizá también porque así podréis ver qué es lo que se cuece fuera. Y voy a hablar fundamentalmente de 4 librojuegos que he adquirido en formato PDF, aunque creo que todos ellos también los podéis adquirir en físico. Y yo los adquiero en PDF porque me gusta jugarlos con mis amigos de la comunidad de librojuegos. Estos concretamente los he jugado con 2 de ellos, con Fernando Lafuente, al que muchos conoceréis, muchos de los más veteranos del lugar, porque es uno de los cofundadores de nuestra comunidad y un avezado librojueguero y autor, entre otras muchas cosas. Y también los he jugado, algunos de ellos, con Carlos, que es una persona a la que conozco incluso desde antes de conocer a Fer. Bueno, la conozco a través de internet, ¿no? Porque allá por el año 2003, creo recordar, 2004, había un foro de librojuegos, lo sigue habiendo, en torno a la figura del lobo solitario, y que estaba muy activo en aquellos momentos y que nos sirvió para, por lo menos a mí, para conocer a muchas personas interesantes del panorama librojueguero. Entre ellos allí conocí a José Luis López Morales, que es por un tiempo fue el autor insignia español de los librojuegos, muy prolífico. Y bueno, con Carlos y con Fer he jugado algunos de los librojuegos y os voy a comentar mis impresiones sobre ellos. El primero es Mirk Book One, un librojuego del que ya hemos hablado aquí. Yo os lo enseñé, os voy a poner arriba el enlace por si queréis ver la reseña. Os lo enseñé porque el apartado gráfico era en el que destacaba especialmente, y creo que prácticamente es insuperable. Porque si os acordáis, se trataba de un librojuego repleto de escenas en las cuales se usaba la vista isométrica, inspirándose en aquellos juegos de los años 80, de Spectrum y Amstrad primero, y luego de la NES y otras consolas. Por ejemplo, a mí me suena mucho el arte al de Solstice, un gran videojuego. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Este es de NES. Y bueno, la verdad es que entraba por los ojos. Era un librojuego que fácilmente te entraban muchas ganas de ponerte a jugar, y yo tenía muchas ganas de que me gustara, pero no ha sido así. Este lo probé junto con Carlos y Fer. ¿Por qué? Porque es un librojuego que ofrecía al final de sus páginas una propuesta para que se pudiera jugar estilo multijugador. No le hicimos mucho caso porque al fin y al cabo lo que proponía era que hubiera un máster y jugadores, y esto a mí en este librojuego en concreto me parece absurdo, y lo que hicimos fue jugarlo los 3 como jugadores contra el propio librojuego. Y primero la verdad es que, bueno, puede que funcione a varios jugadores, pero hay que tener en cuenta que no está ajustado para que haya una diferencia entre 1, 2, 3, 4 y todos los jugadores que quieran participar. Es decir, que con un solo jugador debe de ser más difícil porque tendrás que enfrentarte a los mismos enemigos que si fueras 2, 3 o 4 jugadores. Bien, pues al principio lo pasamos bien, más que nada por la novedad de ese formato tan peculiar en el cual íbamos saltando de escena en escena y podíamos ver perfectamente lo que veía nuestro personaje. Pero bueno, y a nivel narrativo también está bien, o sea, el mundo está bien construido, tiene sus peculiaridades, en fin, es atractivo al fin y al cabo. Pero lo que falla son las reglas. Y es que primero hay que decir que se usan diferentes tipos de dados. Creo que eran todos los tipos de dados que hay, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20. Y eso es totalmente innecesario. O sea, podía haber diseñado unas reglas el autor
de manera que solamente se usaran, por ejemplo, los típicos dados de 6 caras o dados de 10, pero la cuestión es que no es necesario ese despliegue de dados, y lo que es peor es que le perjudica por cómo están diseñadas las reglas. Por ejemplo, sabéis que un dado de 6, pues obviamente tiene 6 resultados distintos, un dado de 20 tiene 20. Entonces, la variabilidad en cuanto a los resultados de un dado de 20 es muchísimo mayor que la que puede haber en un dado de 6. Por tanto, si tú de partida decides que una de las características de tu personaje se va a medir mediante la tirada de un dado de 20, pues es bastante claro y manifiesto que puedes sacar desde un 1 hasta un 20. Por lo tanto, ha habido partidas, porque esto también lo he jugado yo solo, otras veces he hecho varios intentos solo, en las cuales vas a tener imposible poder sacar la tirada porque has sacado un 1 a la hora de hacer el personaje. Creo que era la tirada de, o sea, la característica de carisma, la que se medía por un dado de 20, entonces pues con un 1 las llevas claras, y otras veces he sacado un 20 y lo que hacía era pues que no necesitaba ni tirar, porque la dificultad estaba por debajo del rango de los resultados que podías obtener. Por ejemplo, tenía un 25 en carisma y tenía que superar una tirada creo que era de 20, un resultado de 20, pues ya lo tenía pasada, y esto es un fallo que, en fin, por desgracia bastante común entre los anglosajones. Este no es anglosajón, creo, este autor, es de otro país, pero lo que quiero decir es que es un fallo muy común, como vamos a ver en otros librojuegos ahora después. En el mundo anglosajón no medir bien lo que son las posibilidades de probabilidad, ¿no? La probabilística no la manejan muy bien. Y aparte de esto, bueno, esto quieras que no, lo puedes arreglar haciendo unas reglas caseras, ¿no? O sea, en vez de tirar un dado de 20, pues decides entre un rango de resultados y lo asignas a tu personaje y ya está. Pero el caso es que el librojuego, la aventura, se hacía en exceso repetitiva. Era entrar en un sitio, matar monstruos, comprobar si hay botín, y siguiente sala, matar monstruos, comprobar si hay botín, y así todo el rato sin parar. Quizá no hemos jugado todo el librojuego. Al principio es así, no sé si en fases más avanzadas será de esta manera. Es muy laberíntico, creo que la gracia está en buscar cuál es el camino correcto para llegar a donde tienes que llegar, pero la verdad es que nos terminó aburriendo, ¿vale? Y esto, bueno, pues yo la verdad es que me ha decepcionado, porque me esperaba otra cosa, quizá, ¿no? Me esperaba algo más elaborado. No es que no esté suficientemente elaborado en algunos aspectos, porque tiene una gran variedad de enemigos, tiene una gran variedad de objetos, de armas. Tu personaje puede hacer varias cosas, tiene diferentes hechizos, habilidades. Es muy completo en ese sentido, pero yo diría que esa complejidad que tiene no la aprovecha y se hace demasiado repetitivo. Y ya digo, esa variedad de dados que hay que usar se vuelve en su contra. Es totalmente innecesaria e incluso perjudicial para el juego, como he comentado antes. Por lo tanto, este Mir Book One, desgraciadamente, no os lo puedo recomendar. Como curiosidad, quizás sí, ¿no? Además, me parece que se puede adquirir el PDF, no sé exactamente a cuánto estará. A mí me costó 5 euros, pero fue porque participé en la campaña de mecenazgo. También supongo que ya solamente por el arte merece la pena tenerlo en físico. Pero de verdad, os digo que, lamentándolo mucho, no lo puedo recomendar. Tienen que mejorar muchas cosas. El autor dice que va a sacar más libros, espero que lo haga, ¿vale? Y espero que haciéndolo aprenda un poco de los errores y mejore las cosas. Ya lo ha hecho, ¿vale? Porque gracias a los lectores, supongo, recibió feedback y ha arreglado algunas cosas que eran desastrosas. Vamos, había algunos párrafos que estaban hasta repetidos íntegramente.
muy mal, y le ha puesto hiperenlaces, que eso en el PDF era de obligado cumplimiento esto, ¿no? Porque la verdad es que era muy pesado tener que estar todo el rato buscando la escena que correspondía, y mientras tanto podía ver las otras mientras pasaba las páginas. Eso ha mejorado algunas cositas del librojuego, pero ya digo, yo a partir de ahora lo voy a mirar, los diferentes libros que pueda sacar él, los voy a mirar con lupa y los voy a mirar de una manera crítica, porque no sé si los voy a adquirir, ¿vale? Pero este no me ha gustado, os tengo que decir que no me ha gustado, y coincide mi impresión con la de Fer y creo que la de Carlos también, que Carlos creo que no, al final no opinó mucho, o no le escuché su opinión sobre esto, pero creo que también al final le terminó cansando, y de hecho dejamos de jugarlo, vamos. O sea que una pena este Mir Book-One, pero eso es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues después de este, Fer y yo jugamos a Maelorum, que es un libro-juego de fantasía clásica bastante atípico en algunos aspectos, pero distintos a los de Mir Book-One. Para empezar, es un libro-juego que también destaca, aunque no tanto, en el aspecto gráfico. La verdad es que tiene unos dibujos bastante atmosféricos y que recuerdan mucho a una aventura gráfica, y también tienen una manera de navegar por el libro juego distinta a la habitual, porque se divide en páginas, pero a veces las páginas están subdivididas en apartados que no son numerados, sino son A, B, C. O sea, están nombrados por diferentes letras, y a lo mejor pues cuando tomas una decisión te dice ve a la página 115 apartado B, ¿no? Pues tiene esa manera tan peculiar de navegar en él. Además, puedes elegir 3 personajes distintos, y dependiendo del personaje que te elijas, la dificultad varía, ¿no? Y de hecho, esta elección determina la dificultad del librojuego, que son 3 dificultades: fácil, media y difícil. También hay que decir que tiene una forma muy peculiar de combate, porque se usan dados para diferentes tiradas, tiene una hoja de personaje igual que en los librojuegos clásicos, y hay diferentes características a tener en cuenta, pero en los combates tienes que consultar una tabla parecida a la que vimos cuando jugamos la partida de Dungeon Trophy. Aquí es muy parecido, porque cada enemigo tiene su tabla, y debes de tirar en esa tabla, y hay 2 tablas distintas para cada enemigo. No me acuerdo exactamente si era debido a la dificultad, diferencia de dificultad u otra cosa. Y entonces pues tienes que intentar sacar el máximo posible en el dado, y también tienes la oportunidad de incidir en el combate mediante diferentes habilidades o hechizos, dependiendo de tu personaje, también de objetos, ¿no? Porque vas encontrando diferentes objetos, y de hecho hay un glosario de objetos al final. Y ya digo, es una especie de aventura gráfica en papel, podríamos decirlo así, y tiene, la verdad, una muy buena narrativa. De todos los librojuegos que os voy a hablar, vamos, de los 4 que vamos a comentar en este video podcast, es el segundo a nivel narrativo, y el nivel narrativo es muy bueno, es bastante bueno, muy inspiradora la historia, la ambientación, todo esto. Además está repleto de detalles, de ambientación, hablándote del mundo, de sus criaturas, de sus creadores, muy, muy chulo en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente no he percibido la libertad que en un principio creía que tenía el libro juego, o debe de tener cualquier libro juego que se precie, porque la peculiaridad de este libro es que y por eso parece que ofrece mucha libertad, y es que tienes una ilustración en la cual aparecen varias puertas que puedes explorar,
al mismo modo de las aventuras gráficas de PC, ¿no? Pero en realidad da igual el orden, bueno, no es que dé exactamente igual el orden en el que lo hagas, pero que al final vas a tener que visitarlas todas, y si hay algún sitio que tú visites en el cual no puedas entrar, pues ya sabes que tienes que pasar por otra puerta antes para poder abrir la otra que no has podido abrir antes. ¿Vale? O sea que al final vas a tener que hacerlo de una manera determinada y vas a tener que visitar todo prácticamente. Y esto a mí, pues, en fin, no me resulta especialmente atractivo. ¿Para qué tanta parafernalia de dibujar esas puertas y ese escenario que parece que te va a dar una gran libertad, cuando al fin y al cabo estás haciendo un librojuego lineal? Y lo peor de todo no es eso, sino que es muy repetitivo, porque después de una escena en la que aparecen varias puertas, luego aparece otra escena con varias puertas, otra con varias puertas, incluso también se hace repetitiva la narrativa, y al final nos terminó cansando a Fer y a mí, y no solamente ya por esto, porque al fin y al cabo pues puedes decir, bueno, es un libro juego y la parte narrativa pues estamos disfrutando de ella, de hecho la estábamos disfrutando, pero me acuerdo que presentaba algunos problemas, ¿vale? De páginas que no estaban bien referenciadas, de enemigos que se repetían hasta la saciedad, habiendo que parece que hay variedad, pero al final parece que no es así, porque siempre te estás enfrentando al mismo bicho todo el rato. En fin, recuerdo que hubo algún tipo de fallo, así ya estábamos bastante avanzados, y decidimos dejarlo porque es que no sabíamos para dónde tirar, o sea, no sabíamos cómo resolver el problema que nos habíamos encontrado. No recuerdo exactamente cuál es, porque hace ya meses que lo jugamos, pero es otro libro que es otra oportunidad perdida, como el Mythbook One, ¿vale? Es muy atractivo, muy bonito gráficamente, se deja leer muy bien, tiene una buena narrativa, pero al final resulta repetitivo, y yo diría que, al igual que el Mythbook One, innecesariamente complejo, ¿vale? Porque si al final vas a tener que explorarlo todo y da igual el orden en el que lo hagas, pues no me hace falta tanta parafernalia de escenarios con puertas numeradas, etcétera, etcétera. Así que este es el Mailorum. Tampoco os lo puedo recomendar, ¿de acuerdo? Porque no termina de funcionar, ¿vale? No termina de funcionar, y por lo tanto no es algo que os pueda recomendar. Pero el siguiente libro juego sí que lo voy a recomendar. Se trata de The Sword of the Bastard Elf, la espada del elfo bastardo, un libro juego de fantasía que es el cachondeo padre. De hecho, Fer y yo tuvimos en varias ocasiones que detenernos, porque es que nos estábamos partiendo el culo con las ocurrencias de su autor. Es un libro juego de fantasía en el cual llevas a un elfo bastardo, un elfo de unos 70 años, que como duran tanto tiempo, pues 70 años es prácticamente un adolescente. El elfo vive con su madre se ha echado un noviete, y el noviete le dice a su madre, porque ya va siendo hora de que tú ahueques el ala, ¿no? Y les dejes tranquilos vivir su romance en solitario. Así que nada, tu madre te dice que hagas el petate y te echa de casa. Así empieza la aventura y vas recorriendo el mundo, intentando encontrar tu lugar en él, y te pasan un montón de cosas, conoces a un montón de personajes, hay una gran variedad de criaturas, personajes, viajas por bosques, por subterráneos, por ciudades. Vamos, no os digo más, que es un libro de juego de casi 2000 secciones, con lo cual, vamos, es que es prácticamente imposible leer todas las secciones sin dejarte ninguna atrás. Es muy explorativo, y además también tiene unas reglas muy especiales. Estoy viendo la hoja de personaje, y resulta que tienes, para empezar, bueno, se juega con dado de 6 caras, y para empezar tienes tres características principales, que son Elan, Effort y Fists, ¿no? El número de puntos de Fists es el que determina cuántos dados tiras, porque aquí tiras dados y te quedas con la mejor tirada, ¿no? de todos los dados que tires. Normalmente tus fists, tus puños, son 2, ¿no? Y luego,
tanto para superar diferentes escollos y superar combates, tienes que gastar cada vez que tiras los dados una cantidad determinada de puntos de effort, que si te quedas a cero mueres, porque estás totalmente agotado. Y Elan es el máximo de puntos de effort que puedes gastar en cada tirada. O sea, tienes tú una puntuación de Elan que te marca el máximo de effort que puedes tirar. Y fijaros que es una mecánica muy distinta a la habitual y que además funciona bastante bien, ¿no? Por lo general, a nosotros nos ha resultado muy fácil de utilizar. Sí es verdad que hay veces que no entendemos muy bien porque en determinadas ocasiones cuando no sacas una tirada no queda demasiado claro cuál es la pega, ¿no? O sea, qué pasa por fallar la tirada. Pero quizá también es porque no estamos acostumbrados a un sistema de este tipo, ¿verdad? Y así va todo, ¿no? Con esta base, este sistema es el que utiliza durante todo el libro juego. Y luego, fijaros, hay diferentes sitios donde puedes colocar tus objetos. Hay un apartado que es Junk, que es, digamos, el grueso de los objetos, luego Equipment, que son los que tienes equipados, y el Cash, que es diferentes tipos de monedas, que aquí también hay que si hojas élficas, que si monedas de no sé qué ciudad, o sea, hay una variedad enorme de objetos. De hecho, hay al final del libro juego un apéndice en el que aparece cada uno de los objetos que puedes conseguir con su correspondiente ilustración. O sea, maravilloso por parte del autor este buenísimo detalle, y además es que el mismo autor es el autor de las ilustraciones y las ilustraciones son guapísimas, muy coloridas, también hay que decir con un tono así de humorístico, pero están muy bien hechas, muchas de ellas son realmente incluso impresionantes. Además, al principio del libro hay un apartado en el cual te permite convertirlo en un juego de rol para varios jugadores, ¿vale? Que esto también es de destacar. Pero ya solamente con el juego normal, o sea, con el libro juego, tienes horas y horas y un montón de horas de diversión. Y ya digo, divertidísimo el libro juego. Lo malo que es, que claro, es un libro juego de humor y hace uso de un montón de juegos de palabras y el lenguaje, por lo tanto, es muy complicado. Es un inglés complicadísimo. Yo había veces, porque Fer es un máquina también en esto del inglés, y cuando lo leíamos los dos, yo tenía que preguntarle un montón de veces a Fer qué acaba de leer porque no tenía ni idea. Tiene un vocabulario muy extenso, también vocabulario de este francófono. A veces también incluso usa como una jerga así muy rara. Por ejemplo, nos encontramos con unos hombres, creo que eran unos hombres lagarto que hablaban de lo más raro. Yo no me enteraba de nada de lo que estaban diciendo. Era un poquito, pero yo no sabía nada. Y eso es lo malo, ¿no? Lo malo es que a lo mejor, claro, debes de tener un nivel de inglés bastante alto para poderlo disfrutar plenamente y no tener que detenerte a buscar tantas palabras y eso. Yo si lo hubiera jugado solo, o si lo jugara solo, que seguramente lo haga en el futuro, tendré que detenerme mucho a buscar el significado de muchas palabras. Y con Fer lo juego más así, pues intentando deducirlas del contexto, pero que aún así con él me fue realmente complicado entender lo que decía, porque además, como bien sabéis, el inglés suele ser un lenguaje muy escueto, en el cual las frases no suelen ser muy largas, y aquí hay frases kilométricas, macho. O sea, que esa es la única pega que puede tener para personas que no sean angloparlantes. Pero el librojuego merece muchísimo la pena, ¿eh? Es una pasada el librojuego y muy recomendable, salvo por este pequeño detalle que, bueno, con un poco de paciencia, con un diccionario al lado, si sois pacientes y buscáis las palabras e intentáis enteraros bien, pues podéis también disfrutar de él. Pero bueno, yo comprendo que también para disfrutar de los librojuegos la lectura debe ser un poco fluida y quizá por ahí flaquee para nosotros, ¿no? Para los que no seamos angloparlantes, pero aún así tengo que decir que es uno de los mejores librojuegos que he podido leer
últimamente y disfrutar, y que merece la pena, pues al menos intentar, ¿no? Intentar comprenderlo e intentar echar una partida, ya solamente por las risas ya merece la pena. Y bueno, llegamos al último librojuego que hemos probado Fer y yo, y es Rise of the Ancients. Bueno, yo de broma le llamo el arroz de los antiguos, ¿no? Porque Rise, Rice, ¿no? En español, y Rise, pues suenan prácticamente igual en inglés. Bueno, es el auge de los antiguos, es otro librojuego más de fantasía, en el cual viajas a la ciudad de Bruid. De hecho, pone Book One Bruid, pretende ser una serie. Tiene 750 párrafos, o sea que es bastante gordito también, no tanto como el del elfo, pero sí es bastante largo. Y todo transcurre en la ciudad de Bruid, a la cual tu personaje viaja para participar en una especie de torneo de juegos que hay, en los cuales participan personalidades bastante, o sea, aventureros muy poderosos, y el premio es bastante suculento. Así que tú en un principio viajas allí para hacerte rico, prácticamente. Lo que pasa es que conforme va avanzando el torneo y va superando a tus contrincantes, aparece una trama paralela que al final se convierte en la trama principal, en la cual te das cuenta de que está pasando algo en la ciudad y que hay una especie de conspiración, y además tú tienes mucho que ver en ella porque tu antepasado participó en una especie de ritual que hubo. En fin, tampoco quiero hablaros demasiado, destriparos el libro juego para que lo podáis descubrir por vosotros mismos si os interesa adquirirlo, ¿no? En general la narrativa bien, no está mal, está muy bien escrito y no cansa. La historia también es atractiva. Problema, bueno, pues aquí hay varios deméritos, ¿no? Vamos a empezar por las ilustraciones. Bueno, hay ilustraciones muy chulas e ilustraciones que son prácticamente basura, vamos, que no están... se nota perfectamente que la ha hecho el autor, y el autor no es ilustrador, vamos, se nota a la legua. Entonces yo creo que es que lo que ha hecho es hacer algún dibujillo y luego coger algunas ilustraciones chulas que veía por ahí de libre descarga y ya está, y lo ha puesto todo ahí junto y ahí lo llevas, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Lo importante es la historia, la aventura, pero la otra parte que falla es, de nuevo, las reglas y sobre todo cómo están implementadas en el libro juego. Bueno, os explico. Tiene hoja de personajes, se juega con dados, ¿vale? Dados de 6 caras. Pues mira, tiene la friolera de 7 hojas de personaje, de las cuales sobran 6, porque ya os digo que esto es innecesariamente complejo, igual que pasaba con el Milk Book One, ¿vale? Hay 3 características principales, que son salud, atletismo y energía. Bueno, pues todas los combates y todas las tiradas que tienes que hacer se basan en estos 3, pero sobre todo en atletismo y energía. Pero fijaros, en el combate, para atacar tienes que coger atletismo y sumar no sé cuántos dados, vale, que además esa es otra, que no siempre se suman los mismos dados. Para defender, pues tienes que tirar atletismo más energía más, pongamos 3 dados, ¿no? Muy confuso todo, ¿no? Muy confuso. Luego tiene el típico equipo, inventario, pociones y todo esto. También tiene diferentes poderes que puedes usar durante la aventura. Tienes que tener en cuenta cuántos enemigos vas derrotando, porque eso va subiendo tu puntuación. Tienes un montón de cosas aquí a usar, pero está todo muy confuso. Mira, solamente con deciros que a veces para superar algún tipo de escollo tienes que usar primero atletismo o energía, no hay ningún tipo de característica que tenga que ver con la inteligencia, con la mente, nada, ¿no? Atletismo y energía. Bien, pues a veces tiras atletismo y 4 dados, a veces energía y 1 dado, atletismo más energía, 2 dados, vamos, totalmente confuso para el jugador y que no tiene, o sea, no saca ningún partido de esto. O sea que matemáticamente es absurdo hacerlo de esta manera. Pierdes en cohesión en cuanto a lo que son la jugabilidad, la mecánica, las reglas,
y te formas ahí y te hace la picha un lío, vamos, prácticamente, ¿no? Que no sabes exactamente qué tirada te va a pedir, ni por qué tanto dado, ni por qué tan pocos a veces, que a veces, incluso a veces funciona y a veces no funciona tanto, porque hay tiradas que la mayoría de ellas, como hay también un rango muy amplio de puntuación de atletismo y energía, pues a veces, como nos ha pasado a Fer y a mí, no tienen ni que tirar siquiera, y hay momentos que se supone que deben de ser bastante épicos y que sin embargo no lo son, porque a lo mejor tienes atletismo muy alto o tienes pociones que te disparan el atletismo y no te hace falta ni tirar siquiera, ¿vale? O sea que muy mal implementadas las reglas, ¿no? No funcionan del todo, no llegan a funcionar. De hecho, también hay algunos juegos de taberna que están horriblemente diseñados, son un aburrimiento, son además, pretenden ser estratégicos y no lo son, y menos mal que por lo menos el autor permite despacharlos de una tirada, no sé si de atletismo o de energía y qué tendrá que ver también aquí el atletismo o la energía en los juegos, pero en fin, que tiene ese tipo de cositas que no terminan de funcionar. Luego es verdad que tiene algunos acertijos muy chulos, chulísimos. Pero hay uno en concreto que al principio Fer y yo nos quedamos flipados y encantados de cómo era, de la imaginación que tuvo el autor, pero luego el tío, vamos, se repite más que el ajo el colega, porque eso que era tan chulo al final se convierte en un fastidio, porque de tanto repetirlo y venga y otra vez, ya es que estábamos aburridos, tío, de tanto... una especie de código que se inventa, que es muy ingenioso de verdad el código, pero es que, macho, que el diario es como una especie de diario que tienes que leer de un antepasado tuyo, y que tengas que leer todo el rato el diario usando el código y teniendo que descifrar, que tienes que hacer malabares con él, pues tío, joder, con perdón, déjame descansar un poco, ¿no? Ya que te he demostrado que sé descifrarlo, pues descíframelo tú o pónmelo bien, en fin, bueno, tiene algunas cosillas que son chulas y otras que no terminan de funcionar, ¿vale? Como pasaba en otros libros, juegos que os he comentado en este mismo video podcast. Y todavía no lo hemos terminado, estamos ya a punto de terminarlo porque ya creo recordar que habíamos superado ya la última prueba, o estábamos a punto de enfrentarnos a ella, no me acuerdo bien, y se va a liar ahí la Marimorena. Está bien en cuanto a la historia, esa es la pena, que tiene una historia que está bien, o sea, tiene personajes así interesantes y tu relación con ellos también lo es, pero tiene ese fallito que no termina de hacer que sea un libro-juego redondo, no lo es, desde luego. Es un libro-juego disfrutable, pero hay otros libros mejores que este. Entonces, ¿lo recomiendo? Pues no especialmente. Puedes pasar un buen rato con él, es un libro-juego que puede ser entretenido solamente por seguir la historia, pero no es un libro-juego que yo especialmente recomendaría. Ahora lo que voy a hacer es, voy a intentar hacer un top de estos 4 libros juegos, aunque ya digo que el único que realmente merece la pena es el del elfo, The Sword of the Bastard Elf. El peor de todos diría que es el Mirk, ojalá no lo fuera, porque tiene un trabajo impresionante ese libro juego, pero la verdad es que es muy repetitivo y muy cansino. El siguiente quizás sería el de Maelorum, ese que os comenté que era tipo, parecía aventura gráfica, pero que al final, de nuevo, es repetitivo a más no poder. Luego estaría este de Rise of the Ancients, y realmente la estrella de la pista es The Sword of the Bastard Elf. Es un libro juegazo que merece mucho la pena. Bueno, pues creo que llevamos ya media hora o así debemos de llevar. Creo que ya va siendo hora de chapar por aquí. Así que nada, espero haberos descubierto algún libro juego interesante, por lo menos el de Sword of the Bastard Elf lo es. Y nada, nos vemos en más vídeos sobre librojuegos. Hasta la próxima.